Al viceministro de Gobierno, Homero Castañer. Él me acompaña en línea directa, vía Zoom. Señor viceministro, bienvenido, muchas gracias, buenos días. ¿Cuál es la primera reacción en torno a la aprobación de esta norma que era un anhelo, no únicamente del gobierno, sino de los ecuatorianos? Bienvenido, le escuchamos. Muy buenos días, Wilson. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir esta mañana. Bueno, la primera reacción es positiva. Positiva porque la Asamblea Nacional se ha sintonizado con esta problemática que estamos pasando todos los ecuatorianos, una problemática que hace que nos unamos todos, nos unamos todos. Mírelo, la reunión histórica de esta semana, por primera vez alcaldes, prefectos del gobierno sentándose a dialogar sobre un tema tan complejo como es la seguridad, y la Asamblea Nacional no podía estar ajena a ello. Se necesitaba una actualización de la normativa, de los protocolos, de los manuales de acción de la fuerza pública, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Seguridad Penitenciario, para poder tener un combate al crimen, a la delincuencia de manera adecuada, de manera efectiva. No hay una ley perfecta, no significa que con esta ley se han solucionado los problemas, pero es un paso muy importante para que la fuerza pública tenga las herramientas de acción frente a la delincuencia que está azotando el país. Uno de los puntos, le decía en la introducción a la audiencia que nos está mirando y escuchando a través de Vis a Vis en Noti Hoy, que acaparó el segundo debate, es el uso progresivo, legítimo de la fuerza en protestas que tengan características violentas. Esto no va a permitir distorsiones, esa es la duda que tienen algunos sectores políticos y luchadores sociales, Homero. ¿Qué decir frente a esa posibilidad que se advierte? Efectivamente, ¿no? Yo centraría la fuerza que tiene este proyecto de ley, que ahora tiene que ser conocido por el Ejecutivo, para su análisis en todo el trabajo que hizo la Asamblea. Uno de los ejes, como usted lo manifiesta, es justamente el análisis frente a las manifestaciones, a las reuniones, ante las protestas. Mientras las protestas sean pacíficas, mientras no haya desmanes, definitivamente se tiene incluso garantizada una protesta constitucionalmente. Pero el momento que una protesta se convierte en un acto violento, en un acto de agresión, en un acto en donde la misma ley establece que hay amenaza de muerte o de lesiones graves, la policía tiene todo el derecho de actuar, pues. La fuerza pública tiene que proteger los derechos humanos que están siendo vulnerados, incluso de los mismos servidores policiales o de las ¿Quién Fuerzas toma la Armadas. decisión, viceministro? ¿Quién toma la decisión en un momento álgido? ¿Toma la decisión el policía que está enfrentando esa protesta violenta? ¿Es el criterio subjetivo del policía? Porque este tipo de elementos se han puesto en escena en redes sociales en las últimas horas tras la aprobación ayer en la noche de esta norma. Mire, si yo actúo apegado a la ley, no voy a tener ningún problema en el país. Pero si estoy pensando en actuar al margen de la ley o cometer hechos delincuenciales, claro, ahí puede ser que me asuste. Entonces, el policía, lo importante de esta ley es que viene también con plazos, con fechas, actualización de manuales y protocolos en 120 días, capacitación y entrenamiento a guías penitenciarios en 180 días, capacitación a policías y fuerzas armadas en 60 días. Entonces, incluso la dotación que se tiene que dar tiene que ser en 60 días porque esta ley no necesitamos que sea de acción inmediata, sino, repito, o sea, y es un escenario lógico. Si yo tengo una manifestación que está por las calles, por un espacio público, haciéndolo de manera pacífica, no va a pasar nada con esa manifestación. Pero si esa manifestación decide coger piedras,
explosivos, irse Incendiar la Contraloría, para poner un ejemplo de lo que sucedió en octubre del 2019. Ese es un escenario violento. Allí la fuerza pública, los policías, los militares están autorizados, franqueados a utilizar la fuerza de manera legítima. absolutamente, absolutamente. Pero esta ley centra su eje en el tema de amenaza de muerte o de lesiones graves. Ese es el segundo eje, ¿no? En donde la fuerza pública puede utilizar el arma, un arma letal, cuando está en riesgo la vida de otra persona, la vida de ellos, cuando hay riesgo de fuga, ¿sí? Se puede utilizar el arma porque definitivamente no puede estar la policía supeditada a que utilizo o no utilizo el arma para después eh, tener que dar la cara a un proceso judicial sobre que las cosas no estuvieron claras. Ahora, este mecanismo, esta normativa, va a darle a la policía esa posibilidad de actuar de manera adecuada cuando está en riesgo la vida de otra persona y la vida de ellos también como servidores policiales. Viceministro, estamos dialogando con Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Los policías y las Fuerzas Armadas, militares, integrantes de la FAE o de la Armada, de la Marina, a una protesta, salen con dotación de armas no letales, porque para combatir la delincuencia la Policía Nacional, entiendo yo, tendrá dotación de armas letales, pero ¿cómo se va a proceder? ¿Van a tener las armas letales para en determinado momento, si la protesta se vuelve violenta y cobra características delincuenciales, utilizar esa arma letal? ¿Cómo se va a regular el tema? Porque luego de la aprobación de la ley y la publicación y vigencia, tiene que emitirse un reglamento y ahí se van a hacer las clarificaciones y especificaciones. Así es, para que se ejecute la ley, tiene que haber un reglamento que clarifique estos temas. Es más, varias partes del artículo se refiere a cómo eh, debe ser ese reglamento para la ejecución de la ley. Pero mire, en este tema de las protestas y en el debate que se pudo ver allá, el temor que se tiene no es el adecuado. Es decir, si una protesta, si el derecho a la resistencia es pacífico, no va a pasar absolutamente nada. El momento que hay riesgos, y lamentablemente hay que decirlo, a veces en protestas, en manifestaciones, no hay pues un manual de funciones sobre el tema de que ese momento a veces palos, piedras, troncos, cómo se cierran las carreteras, no hay un manual de funciones y la policía tiene que actuar de acuerdo a la información que tiene de inteligencia sobre los temas, previniendo, pero también tiene que actuar repeliendo el momento que haya riesgo. Mire cuando ha habido manifestaciones y ha habido gente fallecida, pero gente fallecida cuando la policía ha salido a cuidar el orden público y ha habido manifestantes violentos que han provocado, incluso algunos hemos visto con armas de fuego. Y ahí tiene que haber el uso legítimo de la fuerza. Es importante entender, le reitero la pregunta, ¿quién toma la decisión? Porque la norma establece en términos generales cómo debe utilizarse la fuerza de manera La fuerza legítima, pública, pero Wilson, quién la toma, fuerza pública, o sea, la toma el fuerza jefe del pública. operativo o lo toma cada uno de los miembros de la fuerza pública dependiendo la circunstancia en que se encuentre? Mire, no soy un experto en el tema jerárquico y cómo se manejan estos temas en el tema policial, pero la fuerza pública es quien toma, ¿no? Así sí será el jefe del operativo, el general, el coronel, el sargento. Eso justamente viene un tema de plazos después de que el presidente vete o lo envíe hacia el registro oficial. eh, Viene un tema de plazos para capacitación, para actualización de manuales y protocolos, para que quede absolutamente claro, porque hay que decirlo.
esta ley de uso progresivo de la fuerza ha sido hecha de acuerdo también a estándares internacionales, con observaciones no solo de las instituciones y ministerios del país, sino estándares internacionales. Otro eje, por ejemplo, importantísimo, la creación de grupos de élite especializados para los centros de rehabilitación social. Ahora, actualmente, no se tiene esos grupos, los guías penitenciarios no pueden ni defenderse, ¿sí? Y hay esta creación de estos grupos especializados para el control de las cárceles del país. Homero, le pregunto adicionalmente, porque, por ejemplo, una de las asambleístas que protestaba y que manifestaba su experiencia como una situación que debe servir para tomar los recaudos del caso es la asambleísta Yajaira Urresta, que perdió uno de sus ojos en la protesta específicamente de octubre. Aseguraba que ella participaba en una protesta pacífica y que sufrió esta desmembración, esta situación engorrosa en medio de una protesta. Bueno, desconozco a fondo el tema lamentable que sucedió con la asambleísta, eh, pero a todas luces, todos vimos lo de octubre del 2019. Las manifestaciones lo que menos eran pacíficas. Yo tengo 46 años y en mi vida había visto lo que sucedió en el país en ese mes. Es decir, agresiones entre ecuatorianos, quemas de vehículos, de la policía, de las Fuerzas Armadas, quemas de edificios. Definitivamente yo no vi en ningún lado que había una protesta pacífica. Es necesario tener estos elementos en el debate, viceministro, en atención a que esas son las dudas y va a ser una prueba de fuego para el gobierno y para el Estado ecuatoriano aquellas movilizaciones que ya se anuncian en este mes de junio por parte de diversas organizaciones, a la cabeza la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, movilizaciones indefinidas porque a su criterio los diálogos no han llegado a ningún lugar y que adicionalmente no se han tomado en cuenta ninguno de los temas que ha propuesto el movimiento indígena ni el movimiento sindical. Homero, va a ser una prueba de fuego este mismo mes la aplicación de esta norma. Repito lo que dije, Wilson, si las manifestaciones, las protestas son pacíficas, no hay nada que temer, pero el momento que, como todos los ecuatorianos vimos, hay uso ya de explosivos, por ejemplo, para lanzar a los policías, a otros transeúntes, a gente que esté en la calle, en donde hay un descontrol, la policía tiene que actuar y tiene que garantizar el orden público y si tiene que hacer el uso progresivo de la fuerza contra los violentos. Tenemos que unirnos contra los violentos. Si es que hay temas que ellos legítimamente quieren tratarlos, quieren seguirlos analizando, estamos abiertos. Le comento, por ejemplo, el día de mañana volvemos a tener una mesa con la FENOCIN sobre algunos puntos que a ellos les interesa. Ellos querían créditos, están los créditos. Este rato se han entregado 56 millones de dólares de créditos, especialmente a las personas de zonas urbano marginales, rurales, y se van a entregar 1.000 millones de dólares hasta el 2025. Ahora, si hay que ser claros, Wilson, hay una oposición destructiva que no quiere sentarse a dialogar, que no quiere que al gobierno le vaya bien y por ende no quiere que a los ecuatorianos nos vaya bien. Y esas personas tienen un norte fijo, deslegitimar al gobierno, quieren el caos. Después de tanto dolor, Wilson y amigos, cuando estamos recién sacando la cabeza del agua, después de esta pandemia tan dura en donde todos los ecuatorianos hemos perdido un amigo, un ser querido, un familiar, llaman a cerrar las calles, a paro indefinido. ¿Qué país del mundo se reactiva quemando llantas y cerrando vías? ¿Cuántos empleos se crean quemando llantas? Ese no es el camino y los ecuatorianos necesitamos este rato reactivación económica y no paralizaciones. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas van a recibir, posterior a la aprobación de esta norma, inmediatamente la instrucción necesaria, la capacitación necesaria para poder aplicar la norma
taxativa y puntual como se establece en su articulado. Así es, existen plazos para ello y es muy importante que esos plazos eh, sirvan para la ejecución, la acción y la efectividad de la ley, ¿no? Hay un proceso primero de actualización de manuales y protocolos de la fuerza pública. Hay algo importante también que resaltar, me olvidaba de este tema, Wilson. Esta ley de uso progresivo de la fuerza reconoce la potestad del uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas. Es decir, siempre había el tema de que las Fuerzas Armadas no están sino para cuidar de amenazas externas, cuidar las fronteras, que no están para cuidar el orden público. Esta ley reconoce esa potestad de uso de fuerza y esa necesidad de que los efectivos militares apoyen a la policía en las diferentes acciones de combate a mafias, a delincuencia y también en el orden público. En el interior de los centros de rehabilitación social, de los centros penitenciarios, también. Mire, para eso hay un tema específico que es la creación de estos grupos de élite, de los grupos de élite penitenciarios. Mire, actualmente no puede ningún guía penitenciario andar con armas de fuego adentro de las cárceles del país, de los centros de rehabilitación social. Es un riesgo, tenemos un déficit faltante de guías. El momento que se capacite, tengamos nosotros nuevos guías, también me olvidaba eso, se crea la escuela de formación de guías penitenciarios, eso está dentro de la ley, es decir, gente especializada para actuar en las cárceles del país. Homero, ¿algún elemento adicional que quiera destacar de la norma? Son 79 artículos que han configurado, 74 artículos específicamente, que han configurado esta ley, que ha sido un anhelo de la ciudadanía. Y el reflejo es que 104 voluntades ha recibido de los 137 que integran la Asamblea Nacional. Esto habla por sí solo en torno a la necesidad de una norma para combatir sobre todo la inseguridad y la delincuencia. Efectivamente, el gobierno está complacido por la actuación de la Asamblea Nacional. Ya era hora que la Asamblea Nacional nos dé una buena noticia y que tengamos nosotros este cuerpo normativo lo más pronto en el registro oficial para la emisión del reglamento. Algo importante que contempla esta ley es un mecanismo de evaluación y control sobre la policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciario sobre el uso de la fuerza. Es decir, no es que aquí se da carta blanca para que se use indiscriminadamente la fuerza y eso pueda a lo mejor violentar derechos humanos. No, está bajo los estándares internacionales, respetando los derechos humanos, pero necesitábamos esta normativa que le dé a los servidores policiales, a las Fuerzas Armadas, a los guías penitenciarios, la posibilidad de actuar y de defender la vida de las personas que estén en riesgo y de ellos mismos. Le pregunto finalmente, ¿no existe el riesgo en atención a que hay una disputa judicial? Ayer el juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe ha pedido a la Defensoría del Pueblo y a la Secretaría de la Asamblea Nacional informen si se cumplieron las medidas cautelares que interpuso Pachacutic para impedir la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Esta norma se aprueba en el marco de la presidencia de Virgilio Saquicela. No corre el riesgo de que esto quede en cero si es que de pronto existe una decisión contraria que establezca irregularidades en la designación de Saquicela y en la destitución de Guadalupe Llori. Hay un riesgo y hay que decirlo y por eso el gobierno ha sido cauto sobre lo que sucedió en la Asamblea Nacional. El ministro de Gobierno en sus declaraciones lo ha expresado, que nosotros vamos a esperar que se agoten estos procesos judiciales que están en marcha. En mi criterio personal, como el ex legislador, hubieron situaciones oscuras en ese accionar de la Asamblea Nacional. Mire,
si a mí me convocan a una sesión que está ya con un orden del día establecido, no puede ser que en media sesión me cambien el orden del día y se tomen decisiones, y más aún en este caso decisiones que provocó la destitución de Guadalupe Llori, ¿no? Entonces nosotros como gobierno vamos a esperar que se agoten estos temas judiciales, que hay un pronunciamiento frente a estas medidas cautelares, que es de las acciones que tomó la Asamblea Nacional, y al final del día lo que nos interesa, más allá de los nombres de las personas, es tener una Asamblea Nacional fortalecida y que pueda trabajar de cara a lo que quieren los ecuatorianos y también de lo que quiere el gobierno para llevar a cabo su plan de desarrollo nacional. Muchas gracias a usted, viceministro, muy amable. Gracias por atender esta invitación y darnos esta primera reacción del gobierno en torno a la aprobación de la ley de uso legítimo de la fuerza, que con 104 votos dio luz verde a la Asamblea Nacional para la aplicación. El presidente la analizará y la pondrá en vigencia o emitirá un veto parcial, entiendo yo, que son facultades del presidente de la República, que ahora mismo se encuentra en territorio estadounidense participando en la Cumbre de las Américas. Muchas gracias a Homero Castañer. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información.